Capítulo número 20. Sam apoyó los codos encima de la mesa de la cocina y escuchó con atención a Chris y Foster. Si bien Tessa había escuchado a los monstruos en la matanza de Cobb Lodge y había visto los pies de uno de ellos por debajo de la puerta, y Harry los había divisado de noche y entre la niebla, y Sam tampoco los había visto muy bien a través de la ventana de la noche anterior, la niña era la única que los había visto de cerca y en más de una ocasión. Pero no era solo aquella experiencia singular lo que mantenía el interés de Sam. Estaba también fascinado por su espontaneidad, su buen humor y su viveza. Era evidente que poseía una considerable fuerza interior, verdadera resistencia, ya que de lo contrario no hubiera sobrevivido a la noche pasada ni a los acontecimientos de aquella mañana. Sin embargo, conservaba la inocencia. Era fuerte pero no dura. Se trataba, en una palabra, de uno de esos niños que le daban a uno esperanzas para el futuro de la humanidad. Un niño como había sido Scott. Esto era lo que cautivaba a Sam de Chris y Foster. Veía a la niña al niño que Scott había sido, antes de que cambiara, con una pena lacerante que se manifestó con un dolor agudo en el pecho y sequedad de la garganta. La observaba y escuchaba, no solo para obtener información, sino con expectativas poco realistas de entender, a través del estudio de la niña, por qué su hijo había perdido la inocencia y la esperanza. Capítulo número 20. Sam apoyó los codos encima de la mesa de la cocina y escuchó con atención a Chris y Foster. Si bien Tessa había escuchado a los monstruos en la matanza de Cobb Lodge y había visto los pies de uno de ellos por debajo de la puerta, y Harry los había divisado de noche y entre la niebla, y Sam tampoco los había visto muy bien a través de la ventana de la noche anterior, la niña era la única que los había visto de cerca y en más de una ocasión. Pero no era solo aquella experiencia singular lo que mantenía el interés de Sam. Estaba también fascinado por su espontaneidad, su buen humor y su viveza. Era evidente que poseía una considerable fuerza interior, verdadera resistencia, ya que de lo contrario no hubiera sobrevivido a la noche pasada ni a los acontecimientos de aquella mañana. Sin embargo, conservaba la inocencia. Era fuerte pero no dura. Se trataba, en una palabra, de uno de esos niños que le daban a uno esperanzas para el futuro de la humanidad. Un niño como había sido Scott. Esto era lo que cautivaba a Sam de Chris y Foster. Veía a la niña al niño que Scott había sido, antes de que cambiara, con una pena lacerante que se manifestó con un dolor agudo en el pecho y sequedad de la garganta. La observaba y escuchaba, no solo para obtener información, sino con expectativas poco realistas de entender, a través del estudio de la niña, por qué su hijo había perdido la inocencia y la esperanza. Capítulo 22. Loman llamó al timbre de la casa de Shattuck y Evan, el mayordomo, abrió la puerta. «Lo siento, jefe Watkins, pero el señor Shattuck no está. ¿Dónde ha ido?» «Lo ignoro». Evan era de nueva gente. Para estar seguro de librarse de él, Loman le disparó 2 veces a la cabeza y otras 2 en el pecho cuando estaba tendido sobre el suelo del vestíbulo, destrozando el cerebro y el corazón, o procesador de datos y órgano de bombeo. ¿Que había que emplear ahora términos biológicos o mecánicos? ¿Hasta dónde habían llegado para convertirse en máquinas? Loman cerró la puerta a sus espaldas y saltó por encima del cadáver de Evan. Después de reponer las balas empleadas en el tambor del revólver, registró la enorme casa, habitación por habitación, planta por planta, en busca de Shattuck. Aunque ansiaba dejarse llevar por la venganza que le consumiera la ira y relamerse pensando en apalear a Shattuck hasta que muriera, aquellas sensaciones le eran negadas. La muerte de su hijo no había derretido el hielo de su corazón. No podía sentir ni la pena ni la rabia, pero sí estaba dominado por el miedo. Quería eliminar a Shattuck antes de que el monomaníaco les convirtiera en algo peor de lo que ya eran. Matando a Shattuck, que siempre estaba conectado al superordenador de la New Wave por un simple telémetro cardíaco. Loman activaría
un programa de Sol que enviaría una orden mortal por microondas. La transmisión sería recibida por todas las microesferas introducidas en los tejidos internos de la nueva gente. Después de recibir la orden, cada ordenador biológico interactivo dentro de todas las nuevas personas detendrían al momento el corazón de quienes la albergaba. Todas las personas convertidas de Moonlight Cop morirían, también él. Pero ya no le importaba. Su miedo a morir había sido superado por su terror a vivir, especialmente si tenía que vivir como un regresivo o como aquella repugnante cosa en que se había convertido Denny. Se veía en aquella penosa condición, ojos de mercurio, una sonda de forma de babosa estallando sin derramamiento de sangre en la frente para obtener un acoplamiento obsceno con el ordenador. Si la piel pudiera caminar, la suya habría salido corriendo de su cuerpo. Al no encontrar a Shattuck en la casa, se dirigió a la New Wave, donde el constructor del Nuevo Mundo debía sin duda estar atareado diseñando sectores para aquel infierno que él llamaba paraíso. Capítulo 23. Poco después de las 11, cuando Sam se disponía a salir, Tessa le acompañó a la puerta posterior y la cerró, dejando a Harry y a Chrissy en la cocina. Los árboles de la parte trasera del terreno eran altos y evitaban que los vecinos, incluso los de la parte superior de la colina, pudieran ver el jardín. Estaba segura de que nadie les estaba observando. «Escucha», dijo Tessa, «no tiene ningún sentido que vayas solo». «Tiene perfecto sentido». El aire era frío y húmedo. Ella se estremeció. «Yo podría llamar al timbre de la puerta principal, distraer a quien estuviera dentro y mientras tanto tú podrías entrar por detrás. No quiero tener que preocuparme por ti. Sé cuidarme sola». «Sí, supongo que sí. Entonces, trabajo solo. Según parece, todo lo haces solo». Sam sonrió. «¿Vamos a tener otra discusión sobre si la vida es una fiesta o el infierno en la tierra?» No era una discusión, sino una conversación. «Bueno, lo que fuera. He solicitado misiones clandestinas para trabajar solo. Ya no quiero compañeros, Tessa. No quiero ver morir a ninguno más». Ella sabía que se refería no solo a los otros agentes asesinados en el acto de servicio junto a él, sino también a su esposa. «Quédate con la niña», dijo él. «Ocúpate de ella si ocurre algo. Al fin y al cabo, es como tú». «¿Qué?» «Sabe cómo disfrutar de la vida. La ama, sin tener en cuenta lo que suceda. Es una cualidad rara y muy valiosa». «Tú también la posees», contestó ella. «No, nunca la he tenido. Maldita sea. Todo el mundo nace con amor a la vida. Todavía la conservas, Sam. Has perdido el contacto con él, pero volverás a recuperarlo». «Ocúpate de ella», concluyó, dándole la espalda y bajando los escalones. «Será mejor que vuelvas, amigo. Me has prometido contarme qué viste al otro lado del túnel en el más allá. Tienes que volver». Sam alejó entre la lluvia plateada y sutiles cortinas de niebla. Mientras lo veía alejarse, Tessa comprendió que, aunque nunca le hablara del más allá, quería que regresara por otras varias razones complejas y sorprendentes. Capítulo número 24. La casa de los Coltrane estaba 2 puertas más abajo del domicilio de Talbot. 2 plantas, recubierta de madera de cedro, terraza cubierta en lugar de porche trasero. Se movió con rapidez por la parte posterior de la casa, donde la lluvia repicaba sobre el techo de la terraza, y a través de las cristaleras vio un salón y detrás una cocina a oscuras. Entonces desenfundó el revólver y lo sostuvo con la mano pegada a la pernera. Hubiera podido rodear la casa y llamar al timbre, que habría parecido menos sospechoso a los inquilinos, pero eso significaría salir a la calle y correr el riesgo de tropezarse con las patrullas mencionadas por Chrissy. Llamó a la puerta de cristal, 4 golpes secos. No hubo respuesta y volvió a llamar más fuerte.
Si había alguien en la casa, tendría que haberlo oído. Harley y Sue Coltrane debían de estar en New Wave, donde ambos trabajaban. La puerta estaba cerrada. Esperaba que no hubiera pestillo. Y aunque había dejado las demás herramientas en casa de Harry, llevaba consigo una placa de metal flexible. Las series de televisión habían popularizado la idea de que cualquier tarjeta de crédito servía como palanca, pero aquellos rectángulos de plástico se quedaban demasiado a menudo atascados en la ranura o se rompían antes de que la cerradura saltara. Prefería instrumentos tradicionales. Introdujo la placa entre la puerta y el marco, debajo de la cerradura, y la empujó hacia arriba, presionando donde encontraba resistencia. La cerradura saltó. Abrió la puerta, se abrió con un leve chirrido porque no había pestillo. Entró y cerró la puerta, asegurándose de que la cerradura no quedara trabada. Si tenía que salir de estampida, no quería tener que manipular un cerrojo. La cocina estaba iluminada por la desvalida luz del día lluvioso que se filtraba por las ventanas. Era evidente que el suelo de vinilo, la pintura de las paredes y el alicatado eran de tonos claros, pese a que a las sombras todo parecía grisáceo. Se quedó quieto durante un minuto escuchando el tic-tac del reloj de la cocina. La lluvia tamborileaba en la galería. Llevaba el cabello mojado pegado a la frente, lo apartó a un lado y cuando empezó a caminar los zapatos chirriaron. Se encaminó hacia el teléfono, que estaba instalado en la pared encima de una rinconera. Al levantarlo no escuchó señal, pero tampoco estaba sin línea, sino que producía unos extraños ruidos, chasquidos, pitidos, vibraciones, todo mezclado con una sintonía monótona, un canto fúnebre electrónico. Sam notó un escalofrío en la nuca. Con cautela, sin hacer ruido, devolvió el auricular a su sitio. Se preguntó qué sonidos podían oírse en un teléfono que era utilizado como enlace entre dos ordenadores con un módem. ¿Estaría alguno de los Coltrane trabajando en algún lugar de la casa conectado con un ordenador doméstico de la New Wave? De alguna forma, presentía que lo que había oído en la línea no se explicaba con tanta facilidad. Eran sonidos muy peculiares. A continuación de la cocina estaba el comedor. Los dos ventanales estaban cubiertos con visillos que dejaban pasar la débil luz exterior. Entre las sombras divisó la silueta de la mesa con las sillas, la estantería y el aparador. De nuevo se detuvo para escuchar. Nada. La casa tenía la estructura típica californiana, sin vestíbulo en la planta. Un distribuidor comunicaba unas piezas con otras. A través de una arcada entró en el amplio salón y agradeció que el suelo estuviera emboquetado, pues ello impedía que sus zapatos hicieran ruido. El salón estaba menos en penumbra que la otra parte de la casa, pero el olor más fuerte era el gris perla. Las ventanas del oeste estaban resguardadas por el porche del norte. La luz plomiza, al atravesar los paneles, moteaba la habitación con las sombras de los cientos de gotas que se aplastaban contra el cristal. Y Sam estaba tan inquieto que casi podía sentir aquellas pequeñas amebas fantasmales saltando sobre él. Entre la iluminación y su estado de ánimo, tenía la sensación de que se hallaba en una vieja película en blanco y negro, uno de aquellos deleznables ensayos del film noir. El salón estaba desierto, pero de repente se oyó un sonido en la habitación del fondo, en la esquina sudeste, al otro lado de la puerta de la entrada. El gabinete, sin duda, eran unas vibraciones penetrantes que le hacían rechinar los dientes, seguidas por un grito que no era ni la voz de un hombre ni la de una máquina, sino algo intermedio, una voz semimetálica desgarrada por el miedo y distorsionada por la desesperación. Acto seguido se produjo una pulsación electrónica parecida a un enorme latido cardíaco. A continuación, silencio.
había levantado el revólver, apuntando al frente, dispuesto a disparar si algo se movía, pero no se percibía ningún movimiento. Las vibraciones, el grito misterioso y el latido final no podían relacionarse con los monstruos que había visto anoche desde la casa de Harry, ni con los mutantes que Chrissy había descrito. Hasta aquel momento, el encuentro con uno de ellos era lo que más había temido. Pero por ahora, la desconocida entidad del gabinete era más aterradora. Sam esperó. Nada. Tenía la sensación de que algo estaba esperando sus movimientos con tanta tensión como él aguardaba el próximo sonido. Consideró la posibilidad de regresar a casa de Harry para pensar en otra manera de enviar un mensaje al departamento, ya que la comida mexicana, la Guinness negra y las películas de Goldie Hawn le parecían ahora de incalculable valor. No razones patéticas para vivir, sino placeres tan exquisitos que no exigían palabras para describirlos. Lo único que le impidió salir corriendo fue Chrissy Foster. El recuerdo de sus ojos vivaces, su cara inocente, el entusiasmo y la locuacidad con que había explicado sus aventuras. Tal vez hubiera fracasado con Scott y tal vez fuera demasiado tarde para rescatarlo del precipicio, pero Chrissy estaba viva en todos los sentidos, física, intelectual, emocionalmente, y dependía de él. Nadie más podía salvarla de la conversión. Faltaban menos de 12 horas para la medianoche. Avanzó hasta el fondo del salón y apoyó la espalda contra la pared contigua a la puerta entreabierta de la habitación. Se oían unos chasquidos. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Tenues chasquidos, no como el tic-tic-tic de las pezuñas golpeando la ventana. Era más bien un largo tecleo, como si apretaran series de interruptores, como si las fichas de un juego de dominó cayeran unas sobre otras. Clic, 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 clic. De nuevo, silencio. Empuñando el revólver con ambas manos, Sam se colocó de un salto delante de la puerta y la abrió de un puntapié. Cruzó el umbral y adoptó la postura de disparar. Las ventanas estaban cubiertas por persianas interiores y la única luz procedía de 2 pantallas de ordenador. Ambas estaban dotadas de filtros que daban como resultado texto negro sobre el fondo ámbar. Todo lo que no quedaba en penumbra recibía la caricia de la luz dorada. Había 2 personas sentadas frente a las terminales, una a la derecha de la habitación, la otra a la izquierda, dándose la espalda. «No se muevan», ordenó Sam. Ni uno ni otro se movieron ni dijeron una palabra. Estaban tan inmóviles que al principio pensó que estaban muertos. La especial luz era más brillante y, sin embargo, menos reveladora que la claridad mortecina de las otras habitaciones. Conforme sus ojos se iban acostumbrando, Sam observó que las 2 personas no solo estaban demasiado inmóviles, sino que, además, no eran personas. Se adelantó llevando por la garra helada del horror. Ignorando a Sam, un hombre desnudo, probablemente Harley Coltrane, estaba sentado en una silla giratoria con ruedas, delante del conectado al VDT, mediante un par de cables de un par de centímetros de ancho que parecían menos metálicos que orgánicos y que resplandecían por el destello ámbar. Se extendía desde las entrañas del procesador de datos, que estaba desprovisto de chasis, hasta el torso desnudo del hombre, debajo del costillar, fundiéndose sin sangre con la carne. Se contraían. «Cielo santo», murmuró Sam. Los antebrazos de Coltrane no tenían carne, mostraban huesos dorados. Los brazos humanos terminaban unos 3 centímetros por encima del codo. A partir de ahí, los huesos surgían con nitidez, como extrusiones robóticas de un revestimiento metálico. Las esqueléticas manos estaban atornilladas a los cables, como si se tratara de abrazaderas. Cuando Sam se acercó más a Coltrane y le miró, observó que los huesos no estaban bien diferenciados, sino que estaban medio fundidos juntos. Además, tenían venas de metal. Mientras le contemplaba, los cables latían con tal vigor que empezaron a vibrar.
de no haber estado sujetos por las abrazaderas, se habrían desprendido del hombre o de la máquina. «Lárgate». Una voz le hablaba en su interior, le apremiaba para que echara a correr, y era su propia voz, aunque no la de Sam Booker, hecho y derecho. Era la del niño que había sido y al que su miedo le había hecho retroceder. El pavor extremo era una máquina del tiempo 1000 veces más eficaz que la nostalgia, que le hacía volver atrás hasta la olvidada e intolerable condición del desamparo, en la que se estaba gran parte de la infancia. «Lárgate, corre, corre». Sam resistió la tentación de huir. Quería comprender qué estaba ocurriendo, en qué se habían convertido aquellas personas. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver esto con los monstruos nocturnos? Era evidente que, a través de la microtecnología, Thomas Shattuck había descubierto un sistema para alterar de forma radical y para siempre la biología humana. Eso estaba claro, pero sin saber nada más. Era lo mismo que presentir que algo vivía en el mar sin haber visto jamás un pez. O sea, que había mucho más soterrado, un misterio. «Lárgate». Ni el hombre ni la mujer eran conscientes de su presencia. Al parecer, no estaba en peligro inminente. «Corre», decía de nuevo el niño asustado de su interior. Ríos de datos, palabras, números, tablas, gráficos de los más variados tipos inundaban la pantalla mientras Harry Coltrane tenía la mirada fija en la parpadeante pantalla. No podía ver como un hombre normal, ya que carecía de ojos. Habían sido reemplazados por sensores diminutos de esferas de cristal de color rubí, pequeños nudos de alambre, chips de algún material cerámico que se extendían y se apagaban en los orificios negros. Sam sujetaba el revólver con una sola mano. Mantenía el dedo sobre el seguro y no en el gatillo, pues temblaba de tal manera que involuntariamente hubiera podido dejar escapar un disparo. El torso del hombre máquina se incorporó y cayó. La boca, que quedó abierta, exhalaba un aliento apestoso con ritmo regular. En las sienes y en las horripilantes arterias abultadas de la nuca se producían pulsaciones, pero también latían otras donde no deberían estar, en el centro de la frente, a lo largo de las mandíbulas, en 4 lugares del pecho y del ombligo y en los antebrazos, donde oscuras venas viscosas sobresalían de la grasa subcutánea, revestida con solo la piel. Su sistema circulatorio parecía haber sido modificado y aumentado para llevar a cabo las nuevas funciones que su cuerpo se veía obligado a realizar. Peor aún, aquellas pulsaciones eran sincopadas, como si al menos latieran 2 corazones. Surgió un chillido de la boca jadeante del robot y Sam se sobresaltó. Era igual a los sonidos desconocidos que había escuchado desde el salón, pero había pensado que procedían del ordenador. Haciendo una mueca cuando el aullido electrónico aumentó y alcanzó insoportables decibelios, Sam desvió la mirada de la boca abierta del hombre máquina a sus ojos. Los sensores seguían moviéndose en las cuencas. Las bolitas de cristal rojizo brillaban con luz interior y Sam se preguntó si le habrían visto a través de los infrarrojos o por cualquier otro sistema. ¿Podía verle Coltrane? Quizás el hombre máquina había cambiado el mundo humano por una realidad diferente, trasladando su nivel físico a y otro, y Sam fuera irrelevante para él, imperceptible. El aullido empezó a desvanecerse y luego cesó. Sin darse cuenta de que lo había hecho, Sam había levantado el revólver y desde 1 metro de distancia apuntaba a la cara de Coltrane. Le sorprendió descubrir que también había deslizado el codo del seguro al gatillo y que iba a destruir aquella monstruosidad. Vaciló. Coltrane seguía siendo, pese a todo, un hombre, al menos en algunas partes. ¿Quién podía asegurar que no deseara su condición actual más que la vida como simple ser humano? ¿Quién podía decir que no fuera feliz así?
Sam se sentía incómodo en el papel de juez, pero más incluso en el de verdugo. Como hombre que creía que la vida era el infierno en la tierra, tenía que considerar la posibilidad de que el estado de Coltrane significara una mejora, un escape. Entre el hombre y la máquina, los resplandecientes cables semiorgánicos tañían, rasguñaban las manos esqueléticas a las que estaban unidos. El aliento de Coltrane era una mezcla de carne corrompida y componentes electrónicos recalentados. Los sensores brillaban y se movían dentro de los ojos sin párpados. Teñido de dorado por la luz de la pantalla, el rostro de Coltrane parecía estar congelado en un grito perpetuo. Las venas que latían en las mandíbulas y las sienes, de vez en vez de un movimiento de reflejo del corazón, daban la impresión de estar sacudidas por parásitos escurriéndose por debajo de la piel. Con un escalofrío de repugnancia, Sam apretó el gatillo. La explosión sonó como un trueno en aquel espacio reducido. La cabeza de Coltrane se sacudió hacia atrás por el impacto y luego se inclinó hacia adelante, con la barbilla sobre el pecho, echando humo y sangrando. Los repulsivos cables continuaron dilatándose y contrayéndose como si circulara por ellos un fluido. Sam presentía que el hombre no estaba aún muerto. Dirigió el arma hacia la pantalla del ordenador. Una de las manos de Coltrane liberó el cable al que había estado atornillada. Con un crujido de huesos rotos, la levantó y asió la muñeca de Sam. Sam gritó. La habitación se llenó de chasquidos electrónicos, zumbidos, vibraciones y gorjeos. La mano infernal le sujetaba con tal fuerza que los dedos huesudos se clavaron en su carne y empezaron a cortarle. Sentía como la sangre tibia corría por el brazo, debajo de la manga de la camisa. Con un destello de pánico, comprendió que el poder sobrehumano del hombre máquina sería suficiente para romperle la muñeca y dejarle indefenso. En el mejor de los casos, la mano se entumedecería por la falta de circulación y soltaría el revólver. Coltrane intentaba levantar la cabeza medio destrozada. Sam pensó que su madre, después del accidente de coche, con la cara aplastada, sonriendo, en silencio e inmóvil, pero sonriendo. Frenético, dio un puntapié a la silla de Coltrane, esperando que las ruedas se alejaran de él, pero estaban fijas. Sentía más presión en la muñeca, gritó de dolor y se le nubló la vista. Pero la cabeza de Coltrane se acercaba, poco a poco. «Dios mío, no quiero ver esa cara destrozada». Con el pie derecho y todas sus fuerzas, Sam embistió 1, 2, 3 veces contra los cables que conectaba al hombre con la máquina. Se desprendieron de Coltrane, saltando de la carne con un sonido espantoso, y el hombre se desplomó en la silla. Al mismo tiempo, la mano liberó la muñeca de Sam y golpeó el tapizado de plástico de la silla. Los latidos electrónicos parecían golpes de tambor y hacían eco en las paredes, mientras los acompasaba un balido continuo de 3 notas. Jadeando y conmocionado, Sam se llevó la mano izquierda a la muñeca que sangraba, como si aquel gesto detuviera el dolor. Algo le rozaba las piernas. Bajó los ojos y vio los cables semiorgánicos con aspecto de serpientes sin cabeza, aún conectados al ordenador y rebosantes de vida malintencionada. Daba la impresión de haber crecido como si hubieran doblado su longitud. Uno se enroscaba en el tobillo izquierdo y el otro se iba enredando en la pantorrilla derecha. Intentó liberarse, pero eran como una garra, subían por las piernas. Intuía que buscaban carne desnuda en la parte superior de su cuerpo y que después de encontrarla se abrirían camino para convertirlo en parte del sistema. Aún conservaba el revólver en su mano ensangrentada. Apuntó a la pantalla. Ya no había datos, sino que aparecía el rostro de Coltrane. Volvía a tener ojos y parecía que pudiera ver a Sam, ya que le miraba y decía: «Necesito, quiero, necesito». Sin comprender ni una palabra, Sam sabía que Coltrane seguía vivo, o al menos no todo él se había extinguido con su cuerpo. Estaba allí, en alguna parte de la máquina. Como para confirmar el presentimiento, Coltrane hizo que la pantalla de cristal del VDT abandonara
el plano convexo de la superficie y se adaptara al contorno de su cara. El cristal se había convertido en gelatina y marcaba los relieves, como si Coltrane viviera dentro de la máquina físicamente y ahora instara a asomar el rostro. Aquello era imposible. Sin embargo, estaba ocurriendo. Harry Coltrane parecía controlar la materia con el poder de la mente, una mente ni siquiera unida a un cuerpo humano. Sam estaba horrorizado, helado, paralizado. Sus dedos seguían inmóviles sobre el gatillo. La realidad había sido arrancada de un tirón y a través de aquel gesto un mundo de pesadilla e infinitas posibilidades malignas irrumpirían en el mundo que Sam conocía y de golpe. Armó. Uno de los cables había llegado al pecho y buscaba debajo del jersey la piel desnuda. Sentía como si le hubieran aplicado un hierro al rojo vivo y el dolor le hizo salir de su trance. Descargó 2 tiros al ordenador, haciendo estallar la pantalla, que era la segunda cara de Coltrane a la que había disparado, una bala calibre 38. Aunque casi esperaba que no produjera algún efecto, el tubo de los rayos catódicos estalló como si fuera de cristal. El otro disparo destruyó las entrañas del ordenador, aniquilando a Coltrane. Los tentáculos viscosos se desprendieron de él. Empezaron a surgir ampollas que burbujeaban y que parecían hacerse putrefactas ante sus ojos. Los sonidos electrónicos, silbidos y vibraciones ya no eran ensordecedores, pero aún penetrantes, seguían llenando la habitación. Cuando Sam miró hacia la mujer que había permanecido sentada de espaldas en el otro ordenador, vio que los cables viscosos que la conectaban a la máquina se habían alargado, permitiendo girar la silla para mirarle. Además de las instalaciones semiorgánicas y de su desnudez, estaba en un estado distinto, aunque no menos terrorífico, que el de su marido. No tenía ojos, pero tampoco sensores. 2 esferas rojas, 3 veces más grandes que unos ojos normales, llenaban las cuencas ensanchadas en una cara modificada para acogerlas. Eran receptores, sin duda adaptados para ver en varias frecuencias de luz, y Sam distinguió una imagen invertida de sí mismo en cada lente. Las piernas, vientre, senos, brazos, cuello y cara estaban surcados por arterias en relieve apenas cubiertas por la piel que parecían a punto de reventar. Daba la impresión de ser un prototipo para un circuito con ramificaciones. Por alguna de aquellas venas tal vez circulaba sangre, pero otras latían con ondas electrónicas, iluminadas, unas verdes y otras amarillas. Una sonda rayada como una babosa del grosor de un lápiz surgió de la frente como accionada por un resorte y salpó como un rayo el metro de distancia que la separaba de Sam, golpeándole sobre el ojo derecho antes de que él tuviera tiempo de agacharse, y le rasgó la piel. Se oía un siseo, como si miles de diminutas cuchillas cortaran el aire a 1000 revoluciones por minuto. La sangre le resbalaba por la frente y el lateral de la nariz, pero consiguió hacer 2 disparos. Ambos dieron en el blanco. Uno alcanzó el torso de la mujer, el otro hizo saltar el ordenador por los aires en medio de chispas y rayos que llegaban hasta el techo y chocaban contra las paredes antes de apagarse. La sonda cayó sin fuerzas antes de poder conectar su cerebro al de ella, como había sido su intención. Excepto la luz grisácea que entraba por las rendijas de las contraventanas, la habitación estaba a oscuras. Aturdido, Sam recordó algo que le había dicho un especialista en ordenadores durante un seminario para agentes, mientras explicaba el funcionamiento del nuevo sistema del departamento. Los ordenadores pueden actuar con mayor eficacia si están acoplados, permitiendo un procesamiento paralelo de datos. Sangrando por la frente y la muñeca derecha, retrocedió hasta la puerta y pulsó un interruptor que encendió una lámpara de pie. Se quedó allí, lo más lejos posible de los 2 cadáveres, y recargó el revólver con las balas que guardaba en el bolsillo. La habitación estaba en silencio.
Nada se movía. El corazón de Sam latía con tal fuerza que le dolía el pecho a cada pulsación. El temblor de las manos hizo que un par de cartuchos le resbalaran de las manos, pero no perdió tiempo en recogerlos. Tenía la sensación de que, si no estaba en situación de disparar o huir, una de las máquinas infernales demostraría no estar muerta y se lanzaría sobre él echando chispas. Entonces se percató del ruido de la lluvia. Había amainado algo durante la mañana, pero ahora caía con más fuerza que nunca, desde que había estallado la tormenta la noche anterior. No se producían truenos, pero el furor de la lluvia junto a las paredes insonorizadas de la casa habrían amortiguado el tiroteo. Rogó a Dios que así fuera, a fin de que ningún vecino los hubiera oído. Algunas gotas de sangre empezaban a resbalar hasta el ojo. Escocía. Se secó con la manga. La muñeca le dolía mucho, pero si tenía que hacerlo, todavía podía disparar con la izquierda. Una vez hubo cargado el revólver, Sam avanzó hacia el ordenador humeante frente al que estaba derrumbado en la silla el cadáver de Harley Coltrane. Sin quitar ojo al hombre máquina, descolgó el módem, levantó el auricular y le alivió comprobar que había línea. Tenía la garganta tan seca que no estaba muy seguro de poder hablar con claridad. Marcó el número del departamento de Los Ángeles, pero la línea se interrumpió. Una pausa. Lamentamos no estar en disposición de efectuar su llamada en estos momentos. Anunciaba una grabación. Colgó y volvió a intentarlo. Lamentamos no estar en disposición de efectuar. Dejó caer el auricular con un golpe. No todos los teléfonos de Mulaikov eran operables, y parecía evidente que los que funcionaban solo podían llamar a ciertos números tolerados. La compañía telefónica local había quedado reducida a un elaborado intercomunicador al servicio de los convertidos. Al dejar el teléfono, notó que algo se movía a sus espaldas, con sigilo y rapidez. Se giró. La mujer se encontraba a pocos pasos de él. Ya no estaba conectada al ordenador destrozado, sino que uno de los cables de aspecto orgánico se arrastraba por el suelo desde la base de la espina dorsal y entraba en un enchufe. Haciendo asociaciones con aquel horror, Sam pensó: muchas gracias por sus experimentos, Dr. Frankenstein. Muchas gracias por sus sufrimientos, por la falta de tormentas y relámpagos. Ahora solo tenemos que enchufar a los monstruos a la toma de corriente, cortesía de Compañía Eléctrica del Pacífico. Ella emitía un silbido de serpiente al avanzar hacia Sam. En lugar de dedos, la mano tenía 3 púas parecidas a los enchufes de los ordenadores domésticos, aunque afianzadas como clavos. Sam se parapetó detrás de la silla donde yacía Coltrane y disparó contra la mujer. Vació el cargador. Los primeros 3 tiros la derribaron. Los otros 2 se incrustaron en la pared e hicieron saltar fragmentos de yeso. Estaba tan demasiado aterrorizado para dejar de apretar el gatillo cuando la mujer salió de su línea de tiro. Ella trataba de incorporarse. Como un maldito vampiro, pensó Sam. Necesitaba el equivalente en alta tecnología de una estaca de madera, una cruz, una bala de plata. Las arterias circuitos que recorrían su cuerpo todavía latían, aunque en algunas partes soltaban chispas, igual que había hecho los ordenadores al disparar sobre ellos. El cargador estaba vacío. Rebuscó en los bolsillos. Ninguno. Lárgate. Un gemido electrónico, no ensordecedor, pero más enervante que 1000 uñas rasgando una pizarra le hicieron rechinar los dientes. Otras 2 ondas surgieron de la cara y fueron en su busca. Ambas cayeron a pocos centímetros de Sam, quizás una señal de que iban perdiendo energía, y volvieron a su origen. Pero ella se estaba levantando ya. Sam corrió hacia la puerta, se detuvo y recogió las 2 balas que antes se le habían caído. Abrió el cargador y las introdujo en él. Necesito. Ella avanzaba hacia él.
Esta vez sujetó el arma con ambas manos, apuntó y disparó a la cabeza. «Quítale el procesador de datos», pensó con un destello de humor negro. «Es la única forma de detener a una máquina testaruda. Quítale el procesador de datos y no será más que un amasijo de chatarra». Ella se desplomó. La luz roja desapareció de sus ojos inhumanos. No se movía. De pronto surgieron llamas de su cráneo perforado. Salían de la herida, de los ojos, de las aletas de la nariz y de la boca entreabierta. Sam se precipitó al enchufe al que ella estaba conectada e hizo saltar la clavija de un puntapié. Seguía ardiendo. No podía permitirse un incendio. Encontrarían los cadáveres y registrarían el vecindario casa por casa, incluida la de Harry. Miró a su alrededor en busca de algo con que apagar las llamas, pero el fuego del cráneo ya se estaba extinguiendo. En un momento se consumió. El aire apestaba a varios olores, algunos de ellos insoportables. Se sentía mareado. Notó la náusea en la garganta, pero apretó los dientes y la contuvo. Aunque ansiaba salir de allí lo antes posible, se entretuvo en desenchufar ambos ordenadores. Estaban hechos trizas, pero temía de forma irracional que, al igual que el monstruo del Dr. Frankenstein en las películas, volvieran a la vida si entraban en contacto con la electricidad. Se detuvo en la puerta, apoyado en el marco para recuperar fuerzas, y contempló los increíbles cadáveres. Esperaba que recobraran su aspecto original después de muertos, como los hombres lobo del cine después de haber sido abatidos por una bala de plata en el corazón o muertos a golpes de empuñadura de plata de un bastón que recuperaban su humanidad, finalmente liberados de la maldición. Por desgracia, aquello no era licantropía, no era un castigo sobrenatural, sino algo peor que los hombres habían creado sin ayuda de demonios, espíritus ni otros elementos que se movían en las sombras. Los Coltrane quedaron como eran, monstruos semiengendrados de carne y metal, sangre y silicio, personas y máquinas. No conseguía comprender cómo y en qué se habían convertido, pero recordaba que existía una palabra para ellos: cyborg. Una persona cuyo funcionamiento fisiológico estaba ayudado o dependía de un aparato mecánico o electrónico. Las personas que llevaban marcapasos para regular arritmias cardíacas eran cyborgs. Aquellas cuyos riñones no funcionaban y recibían diálisis eran cyborgs. En ambos casos, la ciencia había sido una solución, pero con los Coltrane el concepto se había llegado al último extremo. Constituían la parte dantesca de la cibernética avanzada, en la que no solo la función fisiológica, sino la mental recibían ayuda y, casi con toda seguridad, dependían de una máquina. Sam volvió a sentir ganas de vomitar. Salió tambaleándose del gabinete y regresó a la cocina por donde había entrado. A cada paso estaba seguro de que iba a oír una voz a sus espaldas, mitad humana y mitad electrónica. «Necesito», y de que se daría la vuelta para ver a los Coltrane que avanzaban hacia él reanimados por la pequeña cantidad de corriente almacenada en sus acumuladores.